Bienvenidos a nuestro programa. El miércoles 20 de enero de 2016, en la Casa Regional de León en Madrid, tuvo lugar la conferencia Buscando las raíces de los apellidos judíos, con el conferenciante Yitzhak Ben Abraham, abogado, historiador y coordinador del Centro de Documentación Moisés de León. Fue presentada por Santiago Trancón, profesor y escritor. Les invitamos a escuchar la grabación de la conferencia. Si verán o no verán, yo le voy a tomar. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Hoy comenzamos el nuevo año cultural, aunque no el curso, pero sí el año. Y qué mejor que con esta conferencia de Yitzhak Ben Abraham, que nació a mediados del siglo pasado, casado con Esther Rubio, que yo le he dicho que es un leonés con suerte, con suerte. Profesionalmente se ha dedicado al mundo del derecho, así como unos años al asesoramiento financiero para empresas. Le gusta definirse como un sefardólogo, que aunque la RAE no lo reconoce, es un término que define a aquellas personas que se dedican a la parte de la historia de España centrada en los judíos españoles. No es licenciado en la historia, pero la misma le ha apasionado desde el primer curso de bachillerato. Desde hace 24 años se dedica a la investigación y divulgación de la historia y la cultura sefardí, siendo desde hace años el coordinador del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León, entidad constituida en octubre de 1999, que publica desde julio de 2008 la base de datos www.sefardí.es, con más de 50.000 fichas informativas, de las que 46.000 son notas biográficas de sefardís. El trabajo realizado por esta entidad fue reconocido internacionalmente el día 4 de noviembre de 2012 al serle entregado al expresidente sefardí de Israel, don Isaac Nabón, en Jerusalén, y los premios Samuel Toledano, el diploma de gratitud y aprecio por todas sus actividades y proyectos desde su fundación para la preservación del patrimonio histórico cultural sefardí. El Ministerio de Justicia ha reconocido que dicha entidad podrá suministrar información sobre el origen sefardí de los apellidos de los solicitantes de la nacionalidad española para su concesión a los sefardíes originarios de España. Bueno, va a hacer la presentación de Isaac Santiago Trancón. Bueno, yo creo que no hace falta que lo presente porque todos lo conocéis, es socio de esta casa, buen amigo, sobre todo es profesor, es escritor, ex director general de Cultural de la Junta, del primer gobierno de la Junta de Castilla y León. Ahora ya le pesa haberlo sido. No, tampoco es eso. Yo no me arrepiento nada de mi pasado, ¿eh? Y con él, sobre todo el pasado desconocido es lo mejor. Sí. Bueno. Vale, gracias. El entusiasmo de José María es tan grande que es capaz de reunir aquí. Yo no sé, esta es una verdadera cátedra de pensamiento humanístico, aunque sea así pequeñita y recogida. La verdad que aquí ocurren acontecimientos culturales siempre muy entrañables, muy fantásticos, y es un modelo que se debe en parte al entusiasmo que tiene realmente José María por todo lo que es la cultura en un sentido tan amplio que podemos hablar de cualquier cosa, incluso hasta de apellidos judíos y sefardíes, que ya es en principio aparentemente una realidad que no tendría nada que ver con una casa dedicada pues eso, a resaltar los valores regionales y estas cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la grandeza de este centro y de esta iniciativa, y nos trae pues a una persona que está en el centro de este texto, una de las personas que más sabe, que más han investigado y que mejor saben transmitir lo que hay detrás de este afán por conocer qué relación hay entre los apellidos, los nombres y un posible origen judío, que es el tema que realmente nos une casi seguro hoy a todos los que estamos aquí. Es la persona adecuada para responder a esas inquietudes, a esas preguntas que tienen una doble vertiente, ¿no? Uno, la fantasía, la exageración
judías como sea, que a una parte de nosotros nos lleva ese deseo, y por otro lado están los escépticos, los que lo niegan todo, los que dicen que no ha habido nada, que esto todo se acabó en 1492, y pues en fin, una visión equilibrada de ni caer en la fantasía ni caer en el negacionismo, pues es la que nos va a traer Isaac. El trabajo que lleva dirigiendo el centro de Moisés de León es extraordinario, y yo me alegro poder comentar hoy con él, porque tenía ya hace tiempo interés en colaborar y participar y meterme de lleno y aprovechar los fondos de esa extraordinaria labor que llevan haciendo durante mucho tiempo, y que mereció en su día el reconocimiento del premio Samuel Toledano, que le entregó nada menos que el propio presidente de Israel, Isaac Nabor, en persona. Es un acto, un gesto simbólico que realmente pone de relieve el trabajo ese callado e importantísimo que es de documentar, de argumentar, de buscar bases históricas a lo que luego puede ser deseos, impulsos, motivaciones más profundas que encuentren ese fundamento, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sobre el tema que nos va a ocupar, vamos a ser muy breves. Me han dicho eso, yo también intentaré, porque lo más importante va a ser lo que susciten las preguntas. Estamos convencidos de que la pregunta es aquí fundamental, ¿no? Yo solo decir que es un tema complejo, muy complicado, y que el apellido no es más que una pequeña puerta que puede abrir a una indagación personal que tiene que ver con un poquito el árbol genealógico de cada uno, pero que está tan confuso y tan borroso que en cualquier momento nos podemos perder. Y por eso conviene tener algunas pautas de orientación sobre cómo funciona el tema de los apellidos, reconociendo que hay una laguna inmensa histórica que es prácticamente en España, en judíos desde el siglo I o antes, pero como mínimo conversos, que es el tema al cual más nos podemos acercar, pues prácticamente desde la época de Sisebuto, que ya hubo conversiones forzadas, con lo cual, pues en una excursión histórica ideal podríamos acabar encontrando algún antepasado que sea judío de la época de Sisebuto, sería fantástico, pero eso es prácticamente imposible. Pero hacia ahí debería tender, digamos, nuestra investigación. Pero luego por medio ha habido tantas vicisitudes, tantos cambios, que se hace muy enmarañado todo la red y el tejido de la búsqueda de los antepasados genealógicos personales. Por eso a mí me gusta decir que simplemente el apellido es una pequeña puerta. La abres, entras y no sabes lo que vas a poder encontrar detrás. Y eso ya es una labor muy, muy dificultosa y muy personal. Pero además de los apellidos, para mí tiene otro valor, que son simplemente indicios. Y el indicio lo que debe llevar luego es a ampliar el espectro de investigación y de búsqueda a otros elementos invisibles, que recordando que los archivos parroquiales empezarían a mediados del siglo XVI, en el mejor de los casos. Antes prácticamente es imposible, hay que ir a otro tipo de documentos, y luego esos registros también, que son meramente parroquiales, pues son enormemente confusos, porque eran los que se bautizaban, los que no, pues, los que podían hacer un simulacro de bautismo, pues en fin, igual ahí no figuran con nombres totalmente ajenos a su verdadero apellido. Y luego después tener en cuenta que el registro de apellidos oficial pues es ya de mediados del siglo XIX, con lo cual pues fijaros que salto histórico enorme de siglos que hay ahí en medio como para no andar con cierta cautela. Pero hay otro elemento fundamental, que es la voluntad de cada uno y el impulso y por qué le mueve a él. Son esas huellas invisibles que yo hablo de cierta estructura psicológica o de ciertos elementos emocionales, familiares, que son otro terreno que a mí me parece muy importante. Yo eso lo he investigado en parte, es una cosa de la que me apasiona mucho y estoy estudiando, y los mejores ejemplos
ejemplos vienen siempre en el estudio de los autores judeo-conversos, que son un prototipo de toda la casuística posible que se puede dar en este enmarañado mundo de cambio de nombres. Pero igual no encontramos nada, pero sí encontramos un libro donde de repente pues hay 5 líneas que son clarificadoras, por ejemplo, de todo lo que fue la vida de ese personaje y que están ahí ocultas, pero son suficientemente importantes como para replantear toda la vida de ese personaje, qué escribió, por qué escribe así, cómo escribió, etc. Bueno, yo lo he investigado un poco en el caso de Cervantes, que puede ser emblemático, pero el campo está abierto a todos, incluso a la propia interacción personal. Y esto tiene mucho que ver con el tratamiento que tiene el judío de la palabra y del nombre, que es algo más que una identificación social, que es también una identificación espiritual, psicológica, que tiene mucho que ver con sus vínculos familiares y sus antepasados, pero tiene también mucho que ver con su voluntad de transformación, de cambio, se puede cambiar el nombre, en fin, y luego también con el tratamiento mismo que se hace a la palabra, que no es, algo meramente nombre propio, ¿no? Que dice fulanito, no hay mucho más, las palabras significan algo, las palabras se modifican, se cambian en función de miles de factores, la colocación de las vocales, que sabemos que en hebreo no existen, son fundamentales, según se introduzca un conjunto de consonantes, una vocal, otra da un nombre totalmente distinto, un significado distinto, pero está también en la palabra contenido. Las palabras en hebreo nunca son monosémicas, siempre son enormemente polisémicas y siempre van enlazándose y asociándose con significados que se acumulan y que tienen que relación entre sí. Hasta los números y las letras, sabéis que y números coinciden, pues el propio contenido numérico de una palabra y un nombre tiene a su vez un significado. La suma de los números, de las letras que son números, también tiene su significado. Todo esto hace muy complejo la idea del nombre, de nombrar a alguien o de nombrarse así. Entonces detrás de eso hay todo un mundo al que tenemos que añadir el problema añadido de la necesidad de ocultarse, que es el drama de todos los judío-conversos y de los judíos a partir de tiempo inmemorial, pero sobre todo pues a partir de dos fechas clave, unas 1391, con las matanzas que se inician en Écija y se extienden por toda España, que provocó una oleada de conversos forzados en masa, y luego en 1492 no tuvieron que huir. En fin, pues con esto simplemente podríamos decir últimas cosas, pero vamos a darle la palabra a Isaac y luego sobre todo a preguntas y ahí descubrir las inquietudes de todos sobre este tema aparentemente tan poco interesante, pero que lleva mucho dentro y que podemos descubrir. Shalom. Buenas tardes. Antes de empezar me gustaría agradecer, por supuesto, a la Casa de León en su junta directiva, a José María Hidalgo, especialmente también a Miriam del Camino y a su esposo por esta invitación, y a todos ustedes, por supuesto, por su presencia. No me voy a olvidar de agradecer a Santiago Trancón la presentación que ha hecho. Sí es verdad que antes de venir aquí los dos hemos hablado un momentito y hemos dicho de intentar hacerlo lo más breve posible para que luego ustedes hagan todas las preguntas, a ver si las puedo responder. A mí siempre me gusta, antes de empezar, agradecer fundamentalmente a una persona que es mi esposa Esther, que no solamente es mi esposa, sino que además es la que es presidenta del Centro de Documentación y Estudios, y sin ella ni habría hecho lo que he hecho, ni estaría aquí, ni nada de lo demás. Todos ustedes creo que me entienden y saben perfectamente por qué lo digo. Vamos a empezar, y ya que Santiago ha empezado con esa presentación que ha hecho, que ha explicado ya parte de lo que yo iba a decir, sí me gustaría decirle a Santiago, cuando hablaba de los registros, de las fechas, de los años y todo eso, que él, que nació en Valderas, no voy a dar la fecha, porque eso no me ha autorizado, pero ya el día 3 de junio de 1387, el rey Juan I estaba en Zamora
y concedió a esa localidad de Valderas la exención fiscal absoluta a todos los que participaran en su defensa. En esa defensa concurrieron 14 judíos, que luego diremos sus nombres, y se refería al rey al acontecimiento armado del duque de Lancaster y de las tropas portuguesas que en abril de ese año, en 1387, pusieron cerco a la villa en la que se habían encerrado los restos dispersos del ejército de Álvar Pérez Osorio, marqués de Astorga, todo eso tiene que ver con León, y señor de Villalobos, bajo el mando de Pedro Suárez de Quiñones. Dicho privilegio fue corroborado posteriormente en Burgos el 15 de enero del 88 y alcanzaba tanto a los defensores de aquel momento como a sus descendientes. Había 14 judíos entre los defensores que han quedado, precisamente por el privilegio que dieron, sus nombres, ya podemos hablar de ellos, que se llamaba Bellocí, Lázaro, Buenavida, Simuel, Donacara, Yusé Rojo, Doña Vida, Isaque, Abellocí, otro Jaco, Bellocí también, Leví, Salomón, Fadaza y Mosés de San Felices. Nombres que ya empezaban a ser castellanos. Un siglo antes tenemos la primera mención documentada de un judío en Valderas y corresponde a un diploma de la Cancillería de Sancho IV datado el 10 de diciembre de 1285, en el que se registran las cantidades que algunas juderías debían entregar a Mosé Falcón. Reitero las gracias por acogerme a la Casa de León, con cuya ciudad, por cierto, tenemos muchas cosas en común. Aparte de que el centro que dirigimos, mi esposa Esther y yo, se llama Moisés de León, rabino, que trabajó en Guadalajara o ejerció en Guadalajara, murió en Arévalo y fue enterrado en Ávila, en lo que luego fue el solar donde se hizo el monasterio de la Encarnación, que ahora es un parque. En el escudo de León, todo el mundo sabemos que hay un león rampante. Ese león rampante también está en el escudo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y en el escudo de Moisés de León. Ya solamente faltaría que ustedes tuvieran un Peugeot. Pero de todas formas no se preocupen, si no tienen Peugeot, pueden tener un Ford, un Renault o un Talbot, que también son apellidos que han utilizado judíos sefardíes, Es decir, estamos en el mundo del automóvil. Por cierto, que el león era el símbolo, el emblema de la tribu de Judá, y por ello algunos judíos se llaman León de nombre y Judá de apellido, o Judá de nombre y León de apellido, o incluso de nombre de León Judá. Lo juntan. Antes de seguir, y que no se me olvide, permítanme que haga una pausa para recordar que mañana se celebra el aniversario del fallecimiento, el día 21 de febrero de 1677, en La Haya, del sefardí Baruch Espinosa, nacido en Ámsterdam, filósofo, hijo de padres nacidos en Portugal, pero de procedencia de Galicia. Es decir, algo a León también se acerca. Tuvo una media hermana que falleció en Curazao posteriormente, en 1695, a donde había emigrado con sus hijos. Murió de lo que llamaba entonces la fiebre amarilla. Desde hace tiempo, y como respuesta a los tiempos que estamos viviendo actualmente, hay personas que han iniciado la búsqueda de sus orígenes para compensar de alguna forma la falta de valores o ideales de la sociedad actual. Parte de esa búsqueda se centra en nuestros antecesores, en cómo pensaban, qué les impelía a hacerlo de esa forma, de generaciones y en generaciones. Para ello, algo tradicional es el origen y el significado de los nombres y apellidos, en una palabra, de la genealogía. Y allí empieza a veces un camino que nos imaginamos difícil y puede que complicado, pero lo sencillo está al alcance de cualquiera. Yo creo que a nosotros lo que nos gusta es lo difícil. Los apellidos hablan, y mucho. Lo único que sucede es que a veces no entendemos el lenguaje de los apellidos. Los judíos han marcado una parte fundamental en la historia de España. Entre otras razones, es que vivieron en la península ibérica durante más de 1500 años. Ninguno de los pueblos que a través de las invasiones y de las migraciones conforman lo que hoy somos, ninguno ha marcado tanto como los judíos.
Y otra razón es que, dadas las persecuciones que tuvieron que soportar durante esos 1500 años, y Santiago hacía mención antes ya a los primeros tiempos de la historia conocida, lo único que no les ocupaba espacio y que podían transportar era su saber. Eso no se lo podía robar nadie. Y por eso se ocuparon muchas veces, o la mayoría de las veces, a ocupaciones que ahora llamaríamos intelectuales, y por supuesto también a la medicina. Los judíos han sido el primer pueblo en muchas actividades, y también lo han sido en el tema de los apellidos. Los motes, que en muchos pueblos dieron paso posteriormente a los apellidos, y que han permitido identificar durante generaciones a las familias, muchas veces se han transformado en esos apellidos. Por ejemplo, entre los judíos hay un apellido que es, no es un apellido, es una palabra que es Rosh, cabeza. Creo que todos han oído alguna vez de una peletera que hay en Madrid que se llama Benarosh. Es hija de Rosh, hija del cabeza, hijo del jefe, del que manda. Cuando se habla de apellidos judíos, como en casi todas las actividades humanas, existen tópicos que parece a veces que por mucho que se expliquen no pueden evitarse. Hay un genealogista, Manuel Trujillo Vergés, que dice, y lo entrecomilla, para algunos son apellidos de origen judío todos los apellidos de tipo toponímico o gentilicio, para otros todos los apellidos de tipo patronímico y aquellos que se refieren a un oficio. Para otros comportan un nombre de santo o una advocación mariana, e incluso para otros lo son todos los relativos a plantas o vegetales. Vamos, que según estas leyendas, evidentemente todas ellas falsas, son de origen judío prácticamente todos los apellidos que existen en España. No es verdad. Santiago Trancón, en su libro Huellas judías y leonesas del Quijote, al que le doy las gracias por haberlo escrito, dice en la página 41, hablando del Quijote, en el Quijote, pero hablando de los Anusim, de los judíos que fueron forzados a bautizarse para salvar la vida. Y leo también lo que él dice. El cura del Quijote puede ser un ejemplo. Máxima autoridad en la aldea de Don Quijote, se llama Pero Pérez, apellido al menos sospechoso. Y en nota al pie de página añade, el sufijo ez es una abreviatura del hebreo eretz, término histórico que significa tierra, y es usado por los judíos para referirse a la tierra de Israel. Al añadirse el nombre, se formaba el apellido patronímico que recordaba el origen o linaje de quienes lo llevaban. Siento disentir en parte. Aunque la explicación del sufijo es correcta, el ez, uno de los mitos que más he repetido desde hace muchos años es que los apellidos españoles o castellanos que terminan en ez son judíos. Martínez, Gutiérrez, Pérez, no. Hay muchos judíos que han utilizado esos apellidos, muchos. Todavía hoy día se siguen utilizando, pero no tiene nada que ver el que la terminación identifique el apellido como judío, por lo menos en el caso de la terminación ez. Existen pocos apellidos en España y Portugal cuyo origen sea realmente judío, pero me voy a permitir citar unos pocos. Abad. Abad es un apellido judío. Abad es el acrónimo de Ad Bet Din, que significa presidente o responsable del tribunal rabínico. Arias. En León, Arias es un apellido totalmente extendido. Arias deriva de Uría, el marido de la mujer que el rey David se enamoró de ella y lo mandó al frente a ver si así lo eliminaban y él se podía con la mujer, Betsabé. En otro de los pasajes del libro de Santiago Trancón, cuando en la página 242, refiriéndose a los baños de Argel, saca un personaje judío que al ser salvado de tener que infringir las leyes del sábado, le agradece a su Salvador su intercesión, diciéndole: pies y manos te beso, Señor, y el Dio te pague y el bien que aquí me has hecho. Dio es una palabra sefardí, porque los sefardíes no decían Dios, porque al tener una S
significaba plural y ellos decían el Dio en singular. Hay un pueblo, Valdecañada, que está en la carretera que va de Ponferrada a Santiago de Peñalba, el Valle del Silencio. Uno de sus barrios se llama el barrio del Dio. Qué curioso. No hay ningún otro en toda España. Además, uno de los anexos de ese pueblo es Agarán, conocido como el barrio de los judíos. Finalmente, en este pueblo se da una circunstancia muy curiosa. La mayor parte de la gente nacida en Valdecañada se apellida Arias. En blanco y en botella, como dicen, ¿no? Por cierto, Valdecañada es un pueblo que le recomiendo que lo visite. Está en una hondura, creo que es el río Oñá, un río que pasa por allí. Oza, el río Oza, y es una preciosidad de pueblo. Eso sí, cuando abandonen la carretera que va de Ponferrada a Santiago de Peñalba, tienen que tirar a la derecha. Cuidado con esa carretera. Seguimos con los apellidos. Buendía. Buendía es una traducción literal del judío Yom Tov, que es buenos días. Macías. Macías es la castellanización del nombre hebreo de Masías, del Mesías. Ortiz. Ortiz tiene su origen en dos palabras hebreas. Or, que significa luz, y ahí viene la terminación ez, que se termina cambiando por la i, la e por la i, que viene de Eretz, tierra, con el significado de la luz de la tierra, o de forma simbólica designa a la persona que con su forma de ser o su ejemplo alumbra el camino o marca el rumbo por donde tenemos que ir. Tenemos que aceptar que existen apellidos castellanos y también portugueses adoptados por judíos conversos o por criptojudíos para disimular su procedencia, y que si a los mismos unimos otros datos que pueden hacernos dudar del cumplimiento ortodoxo del cristianismo, pueden darnos pistas de que sus usuarios podrían ser judíos o descendientes de los mismos. También tenemos que tener en cuenta que con relación a los apellidos judíos no podemos olvidar que el factor de la movilidad, es decir, la residencia en distintos países que hablaban idiomas diferentes y que la forma de transcribir era distinta, nos da grafías diferentes por apellidos. Existen ejemplos muy sencillos que nos especifican o aclaran lo anterior. Para muestra de la deriva del significado de las palabras y que viene a explicar también lo que decíamos, me vuelvo a referir al libro de Santiago, me perdonarás pero estoy haciendo publicidad. En la página 265 dice, refiriéndose a Cervantes: lo del manco de Lepanto no significa que le amputaran ni la mano ni el brazo, sino que perdió el uso normal de la mano izquierda. Mancar significa en el habla leonesa hacer daño, y adopta también la forma de reflexiva de mancarse. ¿Por qué digo eso? Para explicar un poco la deriva de las grafías, y también para explicar un tópico o una palabra o una forma de designar a los judíos en España, que es marrano. Marrano se le da vulgarmente el significado de cerdo. Falso. En realidad, marrano deriva de marrar, que según la RAE tiene dos acepciones. En la primera significa errar y en la segunda desviarse de lo recto. Por lo tanto, marrano era el que se desviaba de lo correcto, es decir, el judío que se había convertido al cristianismo y que no practicaba correctamente ese cristianismo, marraba, y entonces era un marrano. Entre los datos o historia de los judíos españoles o portugueses, o sefardíes, que no nos cuentan en los colegios, en los libros, o han sido desterrados de la cultura oficial, nos encontramos con ejemplos. Voy a poner unos pocos para ver cómo funciona esto. En el año 1380, en Orgañá, que es una comarca en el Alto Urgel, en la provincia de Lérida, residía entre otros judíos Lleó de Tolosa. Si lo traducimos al castellano sería León de Tolosa. Pero ojo, no era León de León, sino que era León de Judá. Y no era de Tolosa de Navarra, sino que era de Toulouse de Francia. En los primeros años del siglo XVIII nació en Granada
un chico que se le pusieron de nombre Moisés Robles de Medina. Se casó con Raquel de Anabia. Ambos eran de familia criptojudía, familia que llevaba 200 años practicando el judaísmo a escondidas, con riesgo de la vida. Ellos, al casarse y viendo las dificultades para seguir practicando el judaísmo en España, deciden marcharse. Se van primero a Burdeos, llegan a Ámsterdam, y en Ámsterdam, por los motivos que fueran, deciden irse al norte de América, en Surinam, que es la parte que está por encima del Brasil, al lado de la Guyana. Allí tuvieron 10 hijos y fallecieron en la capital, en Paramaribo, él con 71 años y ella con 91 en el año ya 1781, dejando una estirpe que con diversos matrimonios dieron lugar a que en Surinam podemos encontrar apellidos como Robles, también nos suena en León, Medina, Álvarez, Correa, Saporta, Arias, Bueno, Capriles, Pinedo, Castillo, Castro, López. Por cierto, si alguno de ustedes va a Israel, y yo le aconsejaría que lo hiciera, pero luego ustedes hacen lo que quieran, se encontrarán en algunas ciudades con una tienda de ropa que se llama Castro. Es de una familia procedente de Esmirna, que había salido de España en 1492 y que siguen conservando el apellido Castro. En el propio Jerusalén hay un centro comercial que se llama Mamila, que va a dar a la puerta de Jaffa, la puerta de la ciudad antigua, y allí hay una de las tiendas de Castro. Hace solo unas semanas, poco antes de que en Europa se encontrara con la inmigración países de procedentes de Oriente Próximo, como Siria, Irak o el lejano Afganistán y otros, y preparando documentación para temas relacionados con la concesión de nacionalidad a los sefardíes españoles por el gobierno de Portugal primero y ahora de España, actualizamos en el centro de documentación información que teníamos de una pequeña localidad del sur de Macedonia, que se halla a 14 kilómetros de la frontera con Grecia. Se llama Bitola y antes se había llamado el Monastir. Esta ciudad, en la Segunda Guerra Mundial, sufrió el holocausto a manos del ejército nazi. Quedó totalmente despoblada de judíos, de los que, salvo aquellos que pudieron escaparse, lo que diríamos aquí, al monte, y se unieron a los partisanos, 3.276, es decir, todos los que quedaron, fueron detenidos el día 11 de marzo de 1943 y deportados al campo de concentración y exterminio de Treblinka, en Polonia, donde todos fueron asesinados. Pues bien, todos ellos eran de descendencia sefardí, de los expulsados por los Reyes Católicos en 1492. Y entre ellos podemos encontrar en esta documentación apellidos como Alba, Calderón, Franco, Cazorla, Pardo, Peso, Toledano, etc. Y nombres como Vida, Luisa, Palomba, que sería Paloma en castellano antiguo, Matilda, Sol, Elisa. Después de 500 años, no solamente hablaban el castellano antiguo, el sefardí, es judeo-español, pero le llamamos sefardí para entendernos, sino que además seguían recordando a su querida España a través de sus apellidos. Ya que hablamos de Cervantes, entre otros autores clásicos, incluye el término Trujamán en su episodio del retablo de Maese Pedro, en la segunda parte del Quijote, el capítulo 25, para identificar al intérprete. Se le llamaba Trujamán. De este adjetivo han derivado apellidos con distinta grafía que han usado durante más de 500 años descendientes de judíos españoles y que residieron fundamentalmente en el norte de África, lo que ahora serían Marruecos, Túnez, Argelia y Libia, y que cualquier lector que lo vea en cualquier libro y que no tenga conocimientos al respecto no podría nunca identificar ese apellido como sefardí. Por su grafía parece más alemán o incluso nos suena a polaco, por los distintos nombres que han quedado de esa derivación. Podemos tener Aturman, Eturman, Terman, Torman, Turkman, Trokman, es decir, nunca lo identificaríamos como sefardí. Son sefardíes todos ellos. De procedencia no judaica, frecuentemente aparecen en árboles genealógicos y en algunos cementerios
nombres o apellidos de personas que se convirtieron al judaísmo, fundamentalmente con la finalidad de contraer matrimonio, pero que mantuvieron su origen cristiano, y por ello no son sefardíes, sino usados por sefardíes. El tema de la variación en la transcripción también es fundamental a la hora de identificar los apellidos. Los apellidos sefardíes se clasifican en varios apartados perfectamente delimitados. Son toponímicos, que son los que se derivan o tienen relación con referencias geográficas como ciudades, aldeas, regiones o países, como son Toledano, que ya lo hemos nombrado, Villarreal, Alcalensí, Tedesco, que sería alemán, pasó por Italia y luego terminó en España. Patronímicos, que derivan de nombres propios masculinos, en general hebreos, españoles, portugueses, italianos, árabes, bereberes, hay un maremándum ahí, que puede ser Abravanel, Álvarez, Antúnez, Suleimán, Afriat, Davidse, que deriva de David, Endrich, que viene de Enríquez, Ibáñez, que viene de Juan, homófonos. Eso es muy curioso. Son los nombres o palabras de distinta significación u origen que suenan igual e incluso se escriben igual. Por ejemplo, tenemos un nombre en hebreo que llevan muchas mujeres que se llama Malká. Malká significa reina y es el femenino de Melech, que es rey. Cuando es nombre es reina, pero cuando es apellido, Malká significa que procedían de Málaga, la antigua Malaca del fenicio, que adoptaron como apellido cuando tuvieron que salir de España. Ocupacionales son apellidos que se forman a partir de sustantivos o adjetivos que designan pues, el comercio, la profesión o la ocupación. Por ejemplo, Benatar, que es hijo del comerciante de especies. Abitbol, que es el fabricante de tambores. Herrera, que nos suena a todos y viene de herrero. Cerero, que es vendedor de cera. Matarraso, que es el que fabricaba colchones. Podemos encontrarle alguna conexión con el castellano. En catalán todavía el colchón se llama matarrás o matalás. Luego hay las características personales que describen a la persona y pueden ser físicas, de carácter, familiar, residencial o social incluso. Por ejemplo, Chocrón, el apellido Chocrón es rubio. Mi mujer es rubio de apellido y es rubio también. Vivas, que significa experto. Señor, que significa patriarca. Arari, que significa montaña. Del Vecchio, que viene también del italiano, y significa antiguo, viejo. Luego hay apellidos que son artificiales, que son los que no tienen nada que ver con el origen o característica de las personas y que pueden ser pues colores, animales, plantas, como por ejemplo Amariglio, que viene de amarillo, Palombo, que viene de paloma, Cardoso, que viene de espinoso, Santos, Santángel, Mayo. Luego hay un apartado que son los que hacen referencia a la Torá, a la Biblia. Son nombres inspirados en la Torá, como patriarcas, profetas, como Abad, que decíamos antes el significado que ponía, Azar, que viene de Eleazar, Uziel, que significa Dios es mi fuerza. En hebreo, todos los nombres y apellidos que terminan en él hacen referencia a Dios. Compuestos son los nombres que son tan dobles, como su propia de eso indica, están formados por apellidos a veces maternos y paternos que se unen. Luego hay otro apartado que son apellidos sacerdotales, como su nombre indica, viene del ejercicio de la dirección espiritual del pueblo judío, que pueden ser Aarón, Cohen, Leví, que son tanto apellidos como a veces nombres, no hay que olvidarse de eso. Y luego los que hablábamos antes de los cambios que han sufrido a través de la grafía, que serían los que han sufrido o que tienen una metamorfosis. En el orden lingüístico nos encontramos que vienen fundamentalmente del español y el portugués, en el 39% de los casos, del hebreo en el 19%, del italiano en el 18%, del árabe en el 16%. Tenemos que tener en cuenta que cuando Santiago hablaba de las primeras persecuciones que hubo en España,
muchos de los perseguidos se fueron al norte de África, pero luego volvieron. Y cuando volvieron ya con el apellido en árabe. El francés también hay un 2% y luego otros que vienen del alemán, inglés, holandés o turco. Así como en Rusia los apellidos se adoptaron hacia el año 1835, en Austria en 1787, en Francia en 1808, en Alemania entre 1807 y 1834, en España y Portugal ya se utilizaban en los siglos XIV y XV. Todos los presentes creo que han oído hablar alguna vez de Toledano como un apellido judío, pero no solamente Toledano. Tenemos Aguirre, Agulló, Álamo, Alarcón, Albo, Amabrillo, Amigo, Arcón, Arias, Arnés, Ávila, Cabeza. Es interminable, hay muchísimos. Escudero, Calahorra, Carmona, Moreno, Pimienta, Torrégano, que viene de Turégano, de la ciudad de Turégano, Anselmo, Diamante, Estrella, Flor, Luna, Fortuna, Sultana. Para ir terminando, lo que sí me gustaría es poner unos ejemplos de... Son apellidos, pero son personajes que desconocemos habitualmente en la cultura española. Hubo un historiador judeo-español que fue Abraham Ibn Daud, nació en Córdoba en 1110 y falleció en 1180 en Toledo, que escribió su obra más famosa que se llama Sefer HaKabalah, hacia el año 1161. Y en esa obra ya él intentó hacer una genealogía de todos los líderes espirituales judíos, desde el rey David hasta los que estaban en aquel momento en España. Hay un personaje que sí es absolutamente desconocido en España, que es Uría Felips Levi. Él, el día 21 de febrero de 1860, fue nombrado comodoro, el equivalente a almirante, con mando en la escuadra del Mediterráneo de la Marina de Estados Unidos. Mira, ¿qué pinta este personaje aquí? Bueno, fue el primer judío que fue nombrado almirante de la Marina norteamericana. Su tatarabuelo se llamaba Samuel Ribeiro Nunes. Ya nos empieza a sonar. Era un judío portugués, médico. Se encontraba entre un grupo de 42 judíos que en el siglo XVI decidieron salir de España y emigraron a Inglaterra. Parte de ellos, desde Inglaterra, se fueron en el año 1833 a Estados Unidos y ayudaron a crear o a fundar la ciudad de Savannah, en Georgia, en Estados Unidos, donde vivieron durante generaciones. Este hombre había participado en las guerras de Berbería, cuando no estaban formados todavía los países del norte de África tal como los conocemos, y formaban parte casi todos como provincia del Imperio Otomano. Este hombre tiene una cosa muy curiosa, y es que fue un gran defensor de los derechos humanos. Él fue el que se encargó de poner fin en la Marina de Estados Unidos a un castigo que se practicaba en aquella época entre los marinos cuando hacían alguna falta, y era el castigo de los azotes. Y él terminó con ello. En su lucha con el antisemitismo que tuvo que sufrir, pues tuvo que enfrentarse a varios juicios y curiosamente los ganó todos. Le compró al presidente Thomas Jefferson, cuando falleció, su residencia en Monticello, que ahora es un sitio de visita en Estados Unidos. La restauró, la biblioteca y todo eso, y además encargó una estatua de Jefferson, que es la única estatua que está en el Congreso de Estados Unidos que no está encargada oficialmente, sino por un particular. Así que cuando vayan al Congreso de Estados Unidos, acuérdense que esa estatua era de un sefardí. Hay otro personaje que sí conocerán, y luego veremos la relación que tiene con los sefardí, que es Marcel Bloch. Posiblemente le suene más como Marcel Dassault. Marcel Dassault nació el 22 de enero de 1892 en Francia, se graduó en la Escuela Superior de Aeronáutica, tuvo problemas en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Por no querer participar con ellos, fue llevado a prisión en Lyon, y después, con su esposa y sus hijos, pasó al campo de Drancy y posteriormente a Buchenwald, donde permaneció hasta la liberación. Marcel y toda su familia, intentando olvidar la guerra, cambiaron el apellido Bloch al de Dassault, y son los que, o él fue el que desarrolló
la aviación militar en Francia y entre ellos diseñó el Mirage. ¿Qué tiene que ver eso con los sefardíes? Pues que su abuela se llamaba Anina Fernández y nació en 1829 en Salónica. Era sefardí este señor. Y por último, un personaje que es Abraham Ibn Ezra, posiblemente hayan oído de él, que fue un rabino, nació en la ciudad de Muscaria, o también Tutila, hoy es Tudela, en Navarra, y falleció en 1167 en Calatalajar, que hoy es Calahorra. Fue médico, matemático, poeta, gramático, filósofo, cabalista, astrónomo, una auténtica personalidad en el mundo de la cultura y de la intelectualidad que se diría hoy. Viajó por toda Europa, se dedicó a enseñar en Italia, en Francia, en Inglaterra. Es el único español, o el único nombre de un español que tiene dedicado un cráter en la Luna, el cráter Ibn Ezra. Así que los sefardíes también estamos en la Luna. Hubo otro como por ejemplo Cresques Amnarri. Cresques fue un oftalmólogo increíble en el año 1450, que operó de cataratas a Juan II de Navarra, y Juan II recuperó tanto la vista del ojo que le había operado que dijo: opérame del otro. Y para finalizar, solamente una cosa que siempre me ha llamado la atención, y es los países con los premios Nobel que tienen. En España tenemos 8 si incluimos a Mario Vargas Llosa, que está nacionalizado español. De ciencia tenemos 2, que es Severo Ochoa y Santiago Ramón y Cajal. Si uniéramos los premios Nobel sefardíes a los que tenemos en España, pasaríamos a tener 20, porque de 8 tenemos 12 más. Creo que con esto, sí me gustaría, porque ya es bastante rato, lo cerramos aquí, abrimos preguntas y lo que quieran. Si puedo contestar, le contesto, y si no, les diré que no lo sé. Un aplauso. Bueno, pues Andrés. Un par de preguntitas. A título personal, para saber mi apellido, porque he oído que entre los defensores de 14 de Banderas días había un rojo. ¿El apellido rojo se puede considerar que también es judío? No, el apellido rojo forma parte de los apellidos utilizados por judíos. No es un apellido judío como tal, pero sí es verdad que hay muchos judíos que han utilizado y siguen utilizando ese apellido. Eso pasa con muchísimos. Y la segunda pregunta. El momento, aparte de ese instituto que me ha parecido hoy, el momento en que se considera que los judíos están en la península ibérica, ¿a partir de cuándo es? ¿Y cuál es el camino que siguieron más o menos para llegar a la península ibérica? Ahí entramos en una parte de la historia que no está perfectamente documentada. Es decir, hay indicios por restos arqueológicos que se pueden interpretar, por datos sueltos que se van uniendo. Pero como idea general, los judíos llegaron a España, o a la península ibérica mejor dicho, con los fenicios. Los fenicios eran buenos navegantes y los judíos eran buenos comerciantes. Se unieron, hicieron empresas comunes, venían a comerciar, y ya en Salomón ya mandaba sus naves a Tarsis y volvían de Tarsis con oro, plata y con pavos reales y no sé qué otras cosas. También es verdad que en esa época más o menos, o incluso antes, hay ya datos muy puntuales en el norte de África. Tanto todo lo que es Egipto y Libia, como Túnez, Argelia, Marruecos, incluso la parte superior de lo que ahora es Mauritania. Ya hay indicios, en algunos sitios hay restos arqueológicos, alguna inscripción, una letra
perdida en una tablilla que se va interpretando. Pero más o menos los historiadores no se ponen de acuerdo, pero todos dicen que empezando la era común, lo que nosotros llamamos la era común, y los cristianos dicen la época de Cristo, podríamos decirlo por ahí, 100, 150 años antes de empezar la era, o en esas fechas aproximadamente. Bueno, creo que estamos todos asombrados de esta maravilla de su persona. Le he preguntado en una entrevista cuál es la metodología que utiliza, y aquí hay tantos años de búsqueda, hay tanta seriedad en medio de un tema poco conocido, también desvirtuado, que sí que habría preguntas para hacer, pero la felicitación es por todos estos años lo que significa. Nunca se han hecho estudios de este tipo tan profundos y de tanta seriedad. Preguntaría cómo es posible, por lo que duele, que no se incluyan este tipo de investigación en un pueblo como España y Portugal, que tiene ese secreto en su historia que hace que sean distintos a cualquier otro país europeo. ¿Cómo no se plantean algo así? Yo, de la enseñanza. Gracias por esta pregunta. Sí le diría que en parte estoy de acuerdo con su forma de verlo y en parte no. Y le explico. En España, desde hace muchos años, ya a principios a finales de 1800, empezó a haber un movimiento de investigación y de estudio al respecto. Luego hubo una persona que movió mucho, que hizo que muchos siguieran sus huellas, que era Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga podemos decir que fue un antes y un después en la investigación, sobre todo tomando como base el Quijote. En España y en Portugal se publican muchos más libros, muchos más artículos y muchas más conferencias de tema judío del que nos podemos imaginar. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo digo una frase siempre que queda muy bonita y por eso la digo. No sé si es mía o la he oído en alguna parte, y es que todos esos estudios quedan en los anaqueles de las librerías de la universidad y no trascienden al público. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a través del centro de documentación? Lo que hacemos es coger ese libro, leerlo, mirar cada persona, siempre que podamos identificar a una persona que viene reflejada en ese libro, con nombre, con una fecha y un lugar, la incluimos en nuestra base de datos. Es un trabajo lento, es un trabajo costoso. Nosotros en este momento en el centro de documentación contamos con 47.000 biografías y añadimos unas 500 mensuales. ¿Duermen de noche ustedes dos o siguen estudiando? Sí, dormimos de noche. Pasión. Sí, Qué pasión. es mucho. Pero es que cada vez que descubres a alguien que hace 100, 200, 500, 1000 años que está olvidado, es como si le volvieras a poner cara a esa persona. Dicen que hay dos tipos de muerte. Una, la muerte física, que nos duele a todo el mundo que queda. Pero la otra, la más importante, es el olvido. Una vez que alguien ha pasado el olvido, ha dejado de existir. Ya esa persona haya hecho lo que haya hecho, haya sido una persona maravillosa, haya ayudado a todos los que ha podido, no es nadie. El judaísmo vivimos de la memoria. Los judíos, nuestras tradiciones son memoria. Por eso, sí hay muchos archivos en los que podemos rescatar información, porque los judíos lo anotamos todo. Y entonces va quedando. A veces es muy difícil, hay cosas que se han perdido, pero bueno, vamos trabajando. Solo una cosita curiosa, perdón, de mi propia familia. Una prima de mi padre estaba casada con un señor que se llamaba Matarazzo, y generalmente podemos darnos cuenta un poquito los sefardíes de algo. Y nunca supe
y era como una especie de noble, porque tenemos esta costumbre que no sé de qué guardamos, de la especie de nobleza que guardamos los sefardíes, ¿no? Es que somos nobles todos. Y bueno, Bueno, los leoneses también, perdón. bueno, y este matarazo, y yo decía, pero qué raro este apellido. Muchísimas gracias por aclarar algo tan extraño de todo vuestro conocimiento. No, a ver si bueno, ¿no? Allá había antes el trasfondo. Sí, te quería preguntar, el listado que ha publicado el gobierno de apellidos sefardíes para la aplicación de la ley de retorno de los descendientes de los sefardíes expulsados, ¿esta lista de apellidos está bien cotejada, bien documentada? Porque yo he leído varios sitios que no era muy correcta, que sí habían apellidos que no se habían incluido y apellidos que estaban no eran los sefardíes. Entonces... Yo, si fuera político, que no lo soy, diría, le agradezco que me haga esa pregunta. De verdad, se lo agradezco. Esa lista es una lista que publicó alguien con recortes de quirófano, en la que fue uniendo nombres, apellidos, y hizo esa lista de 5.200 y pico. Esa lista, primero, no la ha publicado el gobierno español, que no va a publicar nunca ninguna lista porque no la tiene. Segundo, en esa lista sobran muchos y faltan más. Nosotros trabajamos, me parece que lo hemos dicho al principio, alguien lo ha apuntado, dando certificados de origen sefardí, de apellidos, para la concesión de nacionalidad a los sefardíes que lo piden y tal. Tenemos 31.000 apellidos. Con eso creo que contesto a su pregunta. Ojo, perdón, tenemos 31.000 perfectamente documentados. Podemos decir libros en los que se ha publicado algo, quién ha dicho que ese apellido era sefardí, dónde estaba ese sefardí. Tenemos luego, y permítame, mi mujer siempre me dice no hables de números, pero como soy de letras no hables de números, pero sí hablo de eso porque, no sé, lo siento, hablo de ello. Tenemos 9.000 más en estudio, pero 31.000 están perfectamente documentados. ¿Y estos 31.000 que tienen ustedes documentados los tienen publicados en No. algún sitio para hacer, tendríamos que ir al centro de estudio? Ni los vamos a publicar. Pero hay alguna manera de o sea, si nosotros queremos buscar experiencia... Nos escribe a la página sefardíes.es, nos escribe, nos dice que ese, y ya le contestaremos. Muy bien. ¿Por qué? Nosotros teníamos publicados en la página cerca de 900 apellidos, perfectamente documentados. Cuando se empezó a hablar de la ley, empezamos a notar que de Alemania, Estados Unidos, Turquía, Francia, los índices no de visitas, sino de documentación que sacaban, se dispararon una barbaridad. Y analizando para qué era para hacer uso de ellos. El que quiera hacer uso, que estudie. Y el si no, pues que nos subvencione a nosotros, que nos viene muy bien, porque esto, mi esposa y yo lo estamos haciendo desde hace 22 años nosotros, nadie más. Pero estar a disposición de todo aquel que lo pida. Pero es que eso es lo que querían para negociar con ellos. Ya. Quería, bueno, más que preguntar, Perdón. Perdón. Por simple curiosidad, soy berciano, ya que no puedo hablar de Cañada. ¿Ha tenido mucha importancia Ponferrada para tener un barrio que lo denomina el barrio judío? Por supuesto. Por supuesto. Ponferrada era el centro judío del Bierzo. El centro judío. Como conoce Ponferrada, ¿sabes dónde está la delegación de Hacienda? Ahí era donde estaba la sinagoga. allí está el barrio de los judíos. El barrio de los judíos, el barrio que se estableció a raíz de que los reyes católicos decretaran que todos los judíos tenían que vivir fuera de las murallas. Ahí se estableció el barrio judío. El barrio de los judíos, primero en Ponferrada, era, según miramos la puerta de entrada al castillo, hay una bajada hacia el río, a mano izquierda. Esa zona era el barrio de los judíos. Pues sí, fueron obligados a salirse. Claro, fueron obligados a irse fuera de las murallas y entonces se trasladaron a lo que ahora es el barrio de los judíos, Y lo que ha quedado ya como barrio de los judíos, que incluso hay un instituto de educación secundaria que lleva también, y es barrio de los judíos. ¿Me toca a mí? Mi abuelo es de León,
mi familia por parte paterna es de León de Boñar. Pero mi padre vino a Madrid y se casó con una señora de Soria, en concreto de Covareda, un pueblo de la zona de Pinares. Y los apellidos, que es mi curiosidad, yo he preguntado y tal, y los apellidos de mis abuelos maternos son Sanquirico, Santoro, Escribano y Herrero. Y entonces, claro, yo allí preguntando, que es un pueblo de la zona de Soria de Pinares, y allí preguntando y tal me dijeron, Luis, este es un pueblo, esto es una zona que como está aquí en la zona de Pinares, es una zona donde se quedaron los judíos, y entonces como es una zona aislada de Pinares, y se quedó ahí, entre comillas, a su bola. Y eso es lo que pasó con Valdecañada. Los 4 apellidos maternos, ninguno en realidad es castellano. Sanquirico es un apellido de la Iglesia, que es el apellido del patrón del pueblo. Santoro es de Santa Santoro, un apellido cristiano. Escribano, que es una profesión, y Herrero, que es otra profesión. Entonces a mí me llama muchísimo la atención que mis 4 apellidos por parte de mi madre, en realidad, en origen, en teoría, vamos a ver. Me permite, esa es mi curiosidad. Me permite contestarle de una forma no académica. Yo cuando he entrado y nos han presentado, digo, este señor tiene cara judío. Eso ya, es que, perdón, ahora, esto no es una tontería ni una abultada. No, disculpe, uno de los apellidos judíos más importantes que hubo en España en la Edad Media eran los Santángel, que eran de Zaragoza. Los Santángel. ¿Por qué se utilizaban estos tipos de apellidos, este tipo de apellidos? Para pasar desapercibidos con la Inquisición. Es que ojo, es que yo tengo 4 apellidos, no uno, es que tengo 4. Si es que se le nota, de verdad. Disculpe, no lo veo, pero yo de aquí veo quién ha pedido la palabra. La siguiente es usted. La siguiente es usted, luego este señor. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ramón de Mengíbar. Yo soy de El Salvador, nací en El Salvador, y ante todo quería agradecerle por esta conferencia. Le quería comentar que mi familia, nosotros hemos averiguado, ¿no? 3 personas de apellido Mengíbar llegaron a El Salvador en 1650 procedentes de Egipto, ¿ya? Y se establecieron ahí. Y esos 3 hermanos que llegaron generaron un linaje que hasta el día de hoy ha formado esta familia Mengíbar, que solamente se encuentra específicamente en una provincia que se llama Chalatenango, en el norte de El Salvador. Y durante todos estos años han tenido la costumbre de que se casan entre ellos, que no son mucho van a la iglesia ni nada. Incluso mi padre, que era un poco espiritual, mi padre decidió ir a entrar al seminario para ser sacerdote. Y le dijeron que no, más o menos en el año 60, antes de Vaticano II, le dijeron que tenía mancha de sangre, pero no sabía por qué. Eso es uno de los temas, cuando dice la Mancha. El Quijote empieza en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Mancha no se refiere a la Mancha sitio geográfico, sino que ha manchado. Exacto. En Brasil, en 1600, 1700, había un refrán, era una frase que decía que la mancha solo se quita con dinero. Solo se quita con dinero. ¿Qué quería decir? Era que los manchados, los judíos que habían llegado a Brasil, si tenían dinero, no tenían problema. Por eso la mancha se quita con dinero. Porque decían, tenemos dinero, no hay ningún problema, no nos van a tocar, porque podemos comprar. Si no tenemos dinero, estamos manchados. Iniciando una investigación sobre mi apellido, encontré que hay una ciudad en Jaén que se llama Mengíbar, igual que nosotros, y buscando el origen de este apellido, me encontré que podía derivar de Ben-Gibar, los hijos de Gibar, que son una de las tribus que regresaron de Babilonia, o en un diccionario de hebreo medieval, encontré que el vocablo, el adjetivo medieval Mengíbar también significa fortificado, y casualmente Mengíbar se caracteriza por la torre fortificada que tenía. Parece que procede el nombre de la ciudad de eso. Encontré también que el primer Mengíbar que en la historia es de 1444, que era un converso que recogía cantidades para los nobles. Y lo que me llamó bastante la atención es que ese apellido no se encuentra en ninguna otra parte, Mengíbar. O sea, solamente en una parte específica, en El Salvador. Comencé esta investigación y hice un blog en internet que se llama Los Hijos de la Fuerza,
o la historia del apellido Mengíbar, donde he puesto sobre eso. Me ha llegado información de muchas partes, pero la pregunta que yo le quería hacer, si hay alguna parte, como usted está, puedo encontrar más información sobre este apellido, sobre Mengíbar. Pues en este momento no lo sé, pero podemos mirar el apellido. Que con J y con V, porque curiosamente lo cambiaron. Originalmente no era así. Y me llamó la atención eso de que por qué cambiarían esto. Y encontré que en el pueblo lo cambiaron el nombre y lo pasaron de G a B a J y V. Pero eso no hay, y están los sellos. O sea, y que cuando mis antepasados llegaron cuando se hizo el cambio, posiblemente para que se perdiera cualquiera que buscara los nombres hebreos. No lo tenemos, ¿eh? No, es curioso, no lo tenemos. Pero no lo tenemos todo, ¿eh? Sí. Ojo, nosotros nos falta muchísimo recorrido. Claro. Tenemos una ventaja, sí. Y es que el trabajo nuestro es una medicina sí. contra el Alzheimer. Tenemos que estar continuamente. Claro. Sí. Bueno. Yo quería comentar, aparte de que ha habido un enorme... O sea, que no se sabía nada sobre los judíos, porque yo me he enterado hace unos años, ¿no? De que vinieron desde tan atrás. O sea, que en España no ha habido una laguna ahí tremenda, lo que han dicho ustedes. Bueno, y entonces, pues yo ahora me he empezado a interesar, que hace unos años, además estoy en la página de teología y usted me parece que ellos lo han sabido, aunque sea en la distancia. Pues me alegro de conocerlo. en el Facebook. Sí. Yo soy Esperanza Contreras. Ah, bueno, sí. No, ahora, de verdad, sí. Ahora incluso reconozco su cara. Yo que para las caras soy un desastre, Bueno, pero ahora sí lo conozco. Sí. A mí además eso me interesa mucho, porque yo he descubierto por su página que yo tengo papeles, que tengo 6 apellidos de origen converso. Contreras, que yo no sabía, sí. Que era converso, por ustedes lo he sabido, por la página. Que luego, bueno, mandaron lo de los apellidos. Tengo Contreras, mi tercer apellido es León, luego tengo Reyes, tengo Calahorra, tengo Cruz. ¿Qué más tengo yo? Tengo por lo menos 6 o 7 hasta donde he llegado de mis papeles, de mis papeles. Vamos, lo único que tengo es interés, no tengo nada más que curiosidad de saber que te has descubierto una página de tu vida que dice, Polín, pero si yo vengo de... Es que fíjese qué curioso. Cuando los reyes católicos deciden la expulsión, en 1492, no tienen en cuenta una cosa importante. Bueno, tienen en cuenta un montón de cosas. Y ahora no es cuestión de recriminar nada, ni decir yo estoy en contra o estoy a favor. Pero lo que son datos estrictos es que la dinastía trastámara tenía 300 años de antigüedad. Los judíos en aquel momento en España llevaban 15 siglos viviendo. Eran más españoles que los reyes católicos. Incluso cuando se produce la expulsión, una de las cosas que llama la atención a todos los investigadores es que el sefardí, el que se ha ido de España, nunca ha odiado a España, siempre la ha amado profundamente. De ahí viene el tema de la llave de Toledo y todo eso, que es, vamos a decir que eso es un poco leyenda. Alguna puede haber, pero la mayoría es leyenda. Pero es que ellos seguían teniendo la llave de su casa, porque la llevaban en el corazón. Ellos seguían sintiéndose españoles. Ahora hay mucha gente que quiere tener la nacionalidad española sefardí, pero no para venir a vivir a España, sino para decir, abuelo, abuela o bisabuelo, yo vuelvo a ser español, legalmente vuelvo a ser español. Eso es como cuando alguien consigue una meta que no le aporta dinero, pero dice, yo. Le voy a decir una cosa, yo hace mucho tiempo le dije a mi hermana, oye, ¿no te parece a ti que nosotros debemos de venir de una familia? Yo tengo judía noble. Bueno, yo no sé cómo sería mis antepasados. Nobles. A lo mejor era, yo qué sé. Vamos a ver. Porque mi padre era un obrero. Perdone. Tiene el apellido León. Sí.
Y Calahorra. Y Calahorra. Que vive mi hermana. Estamos en la Casa de León, Sí. hablando de judíos. Por favor, si lo tiene todo. Se lo dije a este señor, al periodista Santiago, que le dije, tengo algo yo ahí que me inclina a mí a saber, porque estás obsesionado. Es un símbolo de toda esta Me dicen mi familia, porque siempre dicen, saco la conversación, déjanos ya, que siempre están con lo mismo. Digo, pero por favor, si vosotros lleváis mis genes, O sea que no se preocupe. no... Luego un nieto, un bisnieto recuperará eso y seguirá investigando para adelante. Yo es que me he quedado asombrada. Digo, ¿cómo pueden haber llegado a mí, después de tantos siglos, los apellidos por parte de mi padre, que era de Jaén? Pero como yo tengo mucha imaginación para ahorrar León, pero ¿por dónde se movieron? Pues Porque estaban en Calahorra. por España. Bueno, por España. muchos sitios, digo yo. Bueno, me he quedado asombradísima y además tengo muchísima curiosidad. Y otra cosa que le quiero decir, yo mandé un enlace a su página sobre los apellidos, que eso salió del Senado, porque mi hijo trabaja ahí, sobre la publicación de los nombres que iban a salir para darles la nacionalidad. Usted dice que no, pues No, salió del Senado. Relacionado con el Senado, lo que salió en el mes de octubre fue que le concedieron la nacionalidad directamente a 4.200 que tenían hecho ya los trámites y le faltaba alguno. Pues ya sabía Alguno de ellos ha empezado a jurar, por ejemplo, antes de ayer en la Embajada de España en Jerusalén, varios de ellos, 10 o 12, juraron la nacionalidad. Pues a mí mi hijo me mandó un correo en febrero del año pasado. Dice, mira mamá, tú estás tan interesada en saberlo. Y me mandó un correo con los apellidos de origen... Hasta ahora no lo estropeé, hasta ahora estábamos de acuerdo en todo. Ah, bueno, no, nada más es un comentario. No, sí, también es un comentario mío, disculpe por el atrevimiento. No pasa nada. Oye, déjame un momentito... Bueno, perdóname, sí, un pequeño comentario por lo que ha dicho Carmen. En este campo muy ambiguo y lleno de contradicciones, hay que tener un poquito algunas líneas que yo os cuento mi experiencia que pueden servir, porque aquí muchos estaréis preguntando, yo tendré mis apellidos y venga a dar vuelta para allá, etc. Bueno, yo creo que la cosa es, efectivamente, investigar los apellidos. Es, digamos, la puerta, lo que yo decía. Hay apellidos claramente de origen hebreo, que no hay ninguna duda, que están, por supuesto, con ligeras modificaciones. Tenía un compañero que me decía, tú era Baruch. Baruch. Digo, tú no puedes ocultarlo, ¿no? La primera vez que lo oía, bueno, pero es decir, apellidos que tienen claramente un origen hebreo, como es Baruch, como es Abreu, como es Levi o Leiva, o como es Salón, etc. Es decir, eso es una primera cosa que evidentemente ahí no podemos imaginar el azar, sin más, la pura casualidad. Así que esa es una, los apellidos claramente, que con modificaciones etimológicas, teniendo en cuenta que el hebreo, insisto, no tiene vocales, entonces cambian. Esto tiene el propósito del Pérez y el Erez y el Fares y el Párez, etc., que en la Biblia hay 2 o 3 nombres que tienen esa misma raíz, etc. Dice, vale, puede ser pero, naturalmente, pero también puede ser porque hay una coincidencia semántica en el origen del apellido Pérez, donde confluyen muchas vías de origen hebreo, ¿no? Y el segundo paso es, pero yo por tener Pérez, pues este es el segundo paso. Hay luego una cantidad de apellidos enormes que son simplemente posibles, porque son también, pueden no serlo en absoluto, porque entre otras cosas los judíos conversos adoptaron los apellidos de los señores para cristianizarse. Recordemos ahora el señor se llama Núñez Coronel, deja de ser ahora el señor y el Núñez Coronel. Bueno, y uno que encuentra entonces Núñez y Coronel, pues ¿qué se puede interrogar, ¿no? Cuando aparecen todos esos apellidos que al menos en
personajes conocidos y documentados sí aparecen unidos a conversos y a judeoconversos, pues como mínimo cabe la puerta de la investigación, en algo. Es decir, ya ahí de entrada no puedes decir no tengo nada que ver. Y aquí, claro, la cantidad de apellidos en 19.000 o segundos pues es inmensa. El siguiente criterio que yo digo para estos casos donde aparecen apellidos que pueden ser de origen sefardí, aunque tengan etimológicamente origen pues, del castellano, del latín, del italiano, lo que sea, en ese caso yo utilizo un criterio que es el siguiente, la acumulación. Es decir, cuando no hay uno, sino que hay 4, 5, 6, ya se entraba 4, yo tengo 8, 10, los Pérez, los Luna, los Navarro, etc. Ahí ya también hay otro elemento que hace más interesante o más verosímil el posible origen, más que judío, debemos decir judeo-converso. Si me permite, Santiago, que tienes razón en todo lo que ha dicho hasta ahora, no lo voy a contradecir en nada. Yo creo que aparte de los apellidos hay que buscar otras vías. Los apellidos no siempre indican la vía que tenemos que seguir. Por ejemplo, otras cosas que yo les puedo indicar es si su familia, su madre, su abuela, su bisabuela, si barría los sábados, si cambiaba los sábados, si encendía una vela y nadie sabía para qué. Cosas curiosas, cosas que no son habituales. Todo eso a veces es símbolo de algo. No solamente, estamos hablando ahora de apellidos, pero no solamente podemos centrarnos en los apellidos, porque los apellidos nos pueden llevar a caminos que no son los correctos. En el afán de encontrar aquello que nosotros creemos que es eso, nos podemos desviar. Entonces hay otros elementos. Es justamente, iba a ir un poquito, perdona, a ese tema, que luego está todo lo demás. Entonces lo demás está sí, que todo lo demás incluso es lo que dice ella. Yo no sé por qué me siento que la atracción, ese movimiento semi-inconsciente es muy importante, porque yo lo encontraba en muchas personas que aparentemente no tenían nada que ver de nada, y el inicio de su curiosidad, de su indagación, está en un cierto sentimiento difuso de que, oye, le atrae. Yo siempre cuento que mi hermana me decía, nadie le hacía caso en la familia, decía, no, si nosotros somos judíos. Nunca jamás se vio nada de nadie. ¿Por qué mi hermana, que ya falleció de pobre, tenía esa idea? ¿De dónde le vino? Nadie. Bueno, pues ese es un inicio también, puede ser de la cosa, pero de entrada para tener muy en cuenta, porque yo he encontrado mucha gente que ese impulso existe y no sabemos de dónde proviene. Aquí yo he hecho un poco mano ciertas investigaciones donde encontré yo, por ejemplo, Freud, que habla ¿qué es el hecho de ser judío? ¿Dónde está? Porque todavía se lo pueden preguntar a los judíos. Bueno, los judíos se han perdido en la historia de la diáspora y han acabado pues tan perdidos como nosotros respecto a su posible origen judío. Y él habla de cierta estructura psíquica. Que diga Freud, estructura psíquica, no es como lo diga yo, algo serio. Aquí entramos en un terreno complicado, que es la herencia psicobiológica y cultural, que no tiene una comprobación así rigurosa, científica, al menos con lo que tenemos hoy estudiado, pero al fin y al cabo el ADN, ¿qué es? El ADN es información. El ADN es transmisión de información más que un asunto racial, biológico, genético, en el sentido físico. Santiago, una puntualización. Sí. Yo tengo la costumbre de empezar a leer los periódicos por el final. Y lo cierto es que había muchas preguntas en torno a esto. Podríamos preguntar primero por qué hay tantísimos premios Nobel judíos. Esto estadísticamente es una anomalía absoluta. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Y por qué no? Nos de entender que el pueblo judío ha vivido del libro, del estudio, de la palabra. Un niño a los 2 años ya aprende a leer, los judíos. Está imbuido, metido en la palabra, el pensamiento, la reflexión. Hay algo que deja una huella, una impronta psicobiológica de carácter cultural, y la interacción gen-cultura
da lugar a fenómenos que se nos escapan, pero que hay que tener muy en cuenta, porque en mi caso, desde luego, para mí es una vía meridianamente clara, ¿no? Perdona un momento. Haciendo un inciso a lo que tú estás hablando, que estás hablando más académicamente, que lo nuestro es más divulgativo, sí me gustaría incluir un ejemplo que es muy curioso y a la vez nos enseña por qué todo esto. En el siglo XIII-XIV hay una zona, creo que es en Zaragoza, se llama las Cinco Villas, sí, que es, no me acuerdo ahora los pueblos que lo forman, pero son 5 y por eso le llaman 5 villas. Existía la costumbre en las casas judías de la entrada de la casa no terminarla, es decir, no encalarla, dejarla rústica. Y podemos preguntar por qué. La respuesta es muy sencilla y nos enseña todo esto que él decía. Porque el judío sabía que en cualquier momento tenía que irse. ¿Qué es lo que se podía llevar? El conocimiento. Nada más. Al judío le podían robar todo, pero lo que no le podían robar nunca es el conocimiento. Por eso está acostumbrado. ¿Por qué había tantos judíos en la administración española, no ya en los Reyes Católicos, sino antes y todo eso? Porque el judío tiene que leer. Así como el cristiano escucha la oración, el judío la lee. Por lo tanto, está obligado a aprender. En el momento que aprendes, abres una puerta al conocimiento. Ellos dejaban la puerta, parte de la entrada de la casa sin encalar, para recordar continuamente a sí mismo, a su familia y a sus amigos, que lo importante no es lo que tuvieran, es lo que sabían. Aclaro una pequeña cosa, perdona porque esto no se puede dar una pequeña confusión. No estamos hablando de racismo. No. Ideología en el sentido de supremacía. No. Es que es algo mucho más sutil, pero también por miedo a no hablar de este tema, tampoco hemos de dejarlo de lado. Al fin y al cabo, el pueblo judío lo que se ha hecho es un desarrollo cultural. Naturalmente hubo mucha endogamia que favoreció la transmisión cultural y tal, pero fundamentalmente es el impulso que los pueblos se orientan para miles de cosas, pero el pueblo judío se orientaba a desarrollar su capacidad de comprender el mundo, de entender la realidad, de conocerla a fondo y de situarse frente a ese misterio de la vida y de la realidad. Y todo lo demás se deriva de ahí. Otros pueblos se pueden haber dedicado su esfuerzo a otras cosas, pero su impulso humano, su energía y su capacidad le ha llevado a eso tan singular y tan extraordinario. Y eso es lo que transmite. No estamos, por tanto, hablando de cosas que tengan que ver con ningún sentimiento de superioridad racial. Esto totalmente fuera, ni hay género judío ni nada que se le parezca. Pero sí hablamos de una voluntad que se transmite a través de una cultura profundamente arraigada y afianzada en el conocimiento, en la lectura, la palabra, el libro, y a partir de ahí viene todo lo demás. Esa atracción es la que los que nos sentimos un poco, pues de repente podemos encontrar y que nos llama la atención. Yo he encontrado en mi casa pues libros del siglo XV y siglo XVI, una biblioteca de mi abuelo, diciendo ¿de dónde sale esto? ¿Cómo es posible? ¿Quién en esa época? Entonces eso es otro indicio. Permite, antes de que podamos cerrar, tenía una pregunta. Gracias. Tenía dos. Sí. Usted, a ver si podemos. No, pero primero están ellos dos. Rápidamente, porque ya estamos ya concluyendo. Primero estos dos, luego usted y luego usted. Hay una fuente importante de información que es Yad Vashem. Por supuesto. Nos permite pues ubicar sus apellidos de una manera bastante Explica qué es. cierta, ¿no? Explica qué es. Bueno, es un centro de documentación del Holocausto y bueno, pues hay de una manera muy rigurosa pues todos aquellos que han, bueno, de alguna manera pues terminado sus días, ¿no? Pues, en los centros de exterminio pues aparece reflejado pues, la fecha de fallecimiento, el lugar donde vinieron, en fin, pues toda una historia pues de referencia personal de cada uno de ellos, ¿no? Entonces hay una base de datos que se buscan online, en internet, donde efectivamente pues uno y todos los apellidos y aparece. Entonces yo tengo una duda respecto al de mi madre, que es Sabas, que aparece. Sabas con B, bueno, obviamente. Sabas. Claro. Entonces, se lee de las dos maneras
es por la derecha, izquierda, izquierda, derecha, con lo cual evidentemente todavía es mucho más... Pues lo que sí tengo una duda es que en esta base de datos aparece tanto en Grecia, lo cual puede tener un origen romaniote, sefardí también quizá, y también aparece pues en Centro Europa, ¿no? Entonces claro, es un apellido que evidentemente da lugar a mucha versatilidad, ¿no? Desde el punto de vista pues del uso por parte de los judíos. Entonces me gustaría concretar quizá el origen, bueno, no sé exactamente, yo he escuchado siempre pues como referencia a Hungría, en mi casa, pero de una manera así un poco olvidada, lejana, perdida, siendo posible lo que dice, hay una cosa curiosa. Los romaniotas eran los judíos que vivían en Grecia durante el Imperio Romano. Lo que pasa es que cuando llegaron los sefardíes, permítame la expresión, se los comieron, porque eran muchos más, intelectualmente estaban más desarrollados, conocían más técnica. Por ejemplo, la imprenta al Imperio Otomano la llevaron los judíos desde Portugal, judíos españoles que habían estado en España, pasaron a Portugal y de allí llevaron la imprenta al Imperio Otomano. Es decir, en este caso es posible que sin ser un origen sefardí, su apellido, que puede ser askenazí, que es del norte de Europa, pudiera ser un apellido utilizado por sefardíes. Es decir, lo mismo que pasa en España, pasa en toda la cuenca del Mediterráneo. Grecia, Turquía, por ejemplo Macedonia. Macedonia es sefardí al 100%. Hay askenazís, pero ya no es la tradición askenazí la que prevalece en el uso y en las costumbres diarias de esos judíos, sino que adoptaron ya la sefardí. Entonces, aun pudiendo ser de Hungría o que bajara desde Alemania, al final eran sefardíes. Y bueno, ubicando ya definitivamente, para no tener problemas tampoco, apellido Ramos, por ejemplo, es un apellido quizás sefardí. Es que los listados que circulan de manera... No le hagan caso a los listados. No, absolutamente, pero bueno. Pero la mayor parte, el 90%, por decirlo de alguna forma, de aquellos apellidos que han utilizado los sefardíes no son apellidos sefardíes. Son apellidos, en este caso, españoles o portugueses, castellanos, para decirlo de alguna forma. Pero es que la parte de los sefardíes que proceden del norte de África, sean sefardíes o no, que la mayoría lo son, eran apellidos árabes, porque venían de oficios. Benatar, no sé, Benchilón, hay miles. Eran apellidos no judíos. Apellidos judíos hay muy poquitos. Prácticamente son las sefardíes. Claro. Ramos. Sí, pero no tenemos que dejarnos por la idea prefijada de que lo que estamos buscando, aquello que queremos encontrar. Porque lo peligroso a veces es encontrarlo. Yo lo he encontrado con Sabas, ya con eso estoy absolutamente satisfecho. Además, es apellido de mi madre, con lo cual ya la guía siniestra. Bueno, muchas gracias. Yo estoy disfrutando muchísimo de todo lo que estáis diciendo y transmitiendo. Mi pregunta quizás no sea tanto por el apellido, sino por el personaje, otro tan importante como Cervantes, que es Colón, Cristóbal Colón. De saber un poco cuál sería vuestra postura, porque claro, hay muchas teorías. Es muy difícil, yo creo, solucionar ese tema, pero he escuchado una versión que a mí me parece muy convincente de que hay una raigambre judía importante en el personaje Cristóbal Colón. Hay un montón de datos que demuestran que si no lo era, por lo menos tenía mucha relación con la cultura judía. Por ejemplo, una cosa curiosa es que en su testamento, cuando fallece, deja el 10% de su fortuna, el diezmo, a los pobres. El 10%. No deja el 15 ni deja el 8, deja el 10. En muchas de sus cartas y escritos, sobre todo cuando no eran administrativos, cuando no iban a la corona, él empezaba con, en hebreo, la bet y la hei, que significa Baruch Hashem, que es como se empieza siempre los escritos en hebreo. La mujer con la que tuvo el primer hijo era judía. ¿Por qué aparece Cristóbal Colón en las Azores? ¿Por qué no aparece en Toledo? ¿Por qué no aparece en Lisboa? ¿Por qué en las Azores? En las Azores había una colonia judía muy importante. Cada uno que piense lo que quiera, yo pienso que era judío.
Está claro. Se rodeó de judíos en toda su primera expedición. El dinero que recibió era de judíos, etcétera, etcétera. Brevísimo, decía Colón, pónganme el nombre que quieran, que al fin David, rey muy sabio, crió ovejas. Yo soy siervo de aquel mismo Señor que puso David en ese estado. ¿Qué tal? Yo quería... una es si nos puede recomendar un texto de divulgación no tan bueno, aunque no sea tan bueno como la conferencia que está hablando. ¿En qué sentido? Sí, pues para leer, es decir, esto que no se quede, digamos, que con la memoria se va y pueda uno leer y luego después continuar aprendiendo. Eso sería una cosa. Y dos, esto va a demostrar más mi ignorancia, aunque tengo mucha curiosidad. Se habla de los apellidos españoles y portugueses. ¿El apellido portugués viene de la madre o del padre? De la madre. De la madre. Bueno, es que es una cosa. Entonces, digamos, los apellidos de los judíos portugueses vienen del padre o de la madre. No, hay que diferenciar una cosa. Hay que diferenciar entre los apellidos utilizados por judíos portugueses en el tiempo de la expulsión y los apellidos utilizados por judíos portugueses que a partir de finales del siglo XVIII, a través de Gibraltar, que venían de Tetuán, Larache, Casablanca y todo eso, y a través de Gibraltar llegaron a Lisboa. Esos primeros que llegaron a Lisboa y a Faro, porque en Faro hay un cementerio pequeño judío, pero muy interesante desde un punto de vista documental. Estos a judíos, sus hijos, empezaron a utilizar el apellido de la madre. Pero hay que diferenciarlos. Y dos cosas más, perdón. Hay un escritor que es José Jiménez Lozano, que tiene muchas historias, y concretamente una costumbre que había, parece ser que heredada las familias judías, era que cuando iban a matar un animal, un pollo, concretamente, lo que fuese, tenían, miraban el filo, lo digo eso como indicio de costumbres que continuaban y no se sabe de dónde vienen. Eso es una cosa. Y otra, perdón, en el 1800 y pico, en la guerra con Marruecos, los soldados españoles que llegaron a Marruecos, la mayor parte eran analfabetos, porque el analfabetismo, digamos, prácticamente hasta hace relativamente poco era endémico, por decirlo de alguna manera. Se quedaban extrañados y eran los judíos que estaban en Marruecos los que les escribían las cartas para los padres, las novias, y les leían etc. Digo esto como apuntes. La primera, el tema del sangrado. En el judaísmo no podemos comer carne con sangre. Hay que dejar que los animales se desangren. Y lo que no podemos es hacer sufrir a los animales. Por eso el filo tiene que estar perfecto. No sirve cualquier cuchillo para degollar un animal. Entonces, eso es lo que hablábamos antes de un indicio, aparte de los apellidos, un indicio. Y lo de los soldados españoles en Marruecos, con el general O'Donnell y todo eso, está claro. Y además, curiosamente, ellos recibieron a los soldados españoles diciendo viva la reina, que no había reina en ese momento, era rey. Pero ellos lo que querían era demostrar que estaban satisfechos porque entrara, porque además los últimos días de la guerra, las barbaridades que hicieron los ejércitos que había en aquel momento allí al retirarse fueron terribles. Por eso estaban contentos de volver a oír español. ¿Y el texto que te digo, la publicación o algo? Hay muchísimos. No me... ¿Puede ver en la página? Ahí entra en libros y... que no me atrevo en este momento a recomendar ninguno. Yo empezaría, por ejemplo, por este. Y no es que sea de la persona que me ha presentado, no. Es un libro que esclarece bastante y da una visión diferente a la que se tiene hasta ahora sobre el Quijote. Hay más en esta línea. Se han publicado hace 3 o 4 años un par de libros más, pero sí es verdad que nos da una visión distinta. Y en el momento en que nos mueven los muebles en casa
empezamos a ver otras cosas. En el momento en que nos dicen el Quijote pudo, no pudo, fue, no fue, empezamos a plantearnos. Y a partir de ahí tiramos para adelante. El título es Huellas judías y leonesas en el Quijote. Y si no, por el autor, Santiago Trancón, lo pueden encontrar en... Gracias por pero el reglamento de que solo encontraréis el León, en la librería de 2 o 3 por ahí, y me quedan a mí algunos pocos que bueno, si os ponéis en contacto conmigo podéis entenderlo, digo, porque en Amazon. En Amazon. En la editorial todavía tiene algunos. En Amazon, pero al día siguiente lo tienen en casa. Pero solo una pequeña cosa, que de los muchos indicios ese también es otro indicio, parece una tontería, pero hay cierta gesticulación, que es cierta actitud. Me está llamando judío, Sí, Tito de Monte, tan cofre, que me ha estado mandando información entre esto y no podía venir. No pasa nada. Precisamente, tú tienes que dar juguetes. Bueno, esto que se dice así como frívolamente, tiene cierto fundamento. No es al azar. Vamos a Jerusalén, pero bueno, tú vas allí y dices, joder, estamos en España. Es que son muchos años, son mucha influencia, y los caracteres físicos externos son un fenómeno genético, epigenético muy importante. Tener en cuenta que, por ejemplo, porque digo yo que Cervantes era de origen judío y tal, pues hay cosas que son muy evidentes. Decía, nariz aguileña, el rostro, no sé qué, y dice de sí mismo, y luego describe a Don Quijote y le describe igual, nariz aguileña, grandes virtudes. Bueno, ¿por qué insistes tú? Y claro, alguien que en la época de Cervantes dijera que tenía nariz aguileña o que era pelirrojo, que también era pelirrojo, posiblemente Cervantes, eso todo el mundo lo identificaba como judío. O sea, quiere decir que ya no es que él dijera, hombre, yo me parece que no, es que el entorno social aceptaba como esas señales de carácter físico como muy indicativas de que no podía conocerlo, pero hay es otro indicio de los que decimos, y luego otros muchos. En el caso de León tenemos mucho recuerdo de mi familia, y seguramente las muchas muestras cómo mataban a las gallinas de vuestros padres, que las sangraban hasta la última gota, le cortaban la parte del cuello y no quedaba una gota. Yo que sé, la muda del tipo, cosas que son curiosas, de la muda de los críos, ¿se acuerdan? El sábado, los sábados no cambiamos las mudas, todos los días. Qué curioso. Llegando por Pascua y por las zonas del Pesaj, en muchas casas, igual en alguna de las nuestras, lo digo porque también se encalaba la casa, se limpiaba de arriba abajo, se hacía la limpieza de todo. Como ustedes hacen esas más o menos, es cuando se hace la limpieza de la casa. De Pesaj, etcétera, etcétera. Cada uno tiene que ir viendo y luego cierto ambiente de suspicacia, de reflexión. Creo que la gente ya habla ya. Vamos a acabar. Camino, tú hayas pedido la palabra, ¿verdad? Sí. Y luego usted. Yo quería hacerte dos preguntas, pero muy breves. ¿Qué relación tiene el gran cabalista Moisés de León con nuestra tierra? Una de las teorías es que era nacido en León. O sea, que era leonés. No, el Camino no era leonés. Hay indicios de que pudiera ser leonés, pero no hay nada que nos acredite que lo era. Lo que sí sabemos es que estuvo de rabino en Guadalajara y que murió en Arévalo. Eso sí lo sabemos seguro. Pero era leonés. O él o sus padres habían sido de León, o sus abuelos. Alguien tenía que haber salido de León, porque si no, no habría utilizado el nombre. Claro. ¿Y había una escuela cabalística en León? No. Había la escuela tal como la conocemos cabalística, donde fue importante fue en Cataluña, porque estaba
Con relación a lo que es la Provence, la Provenza francesa, ahí sí. Lo que hubo en Castilla era muchos sabios, pero no se puede, por lo menos técnicamente no se puede hablar de una escuela cabalística castellana, pero sí hubo muchos sabios que destacaron de una forma tremenda, como Moisés de León. En Zamora, Isaac Campantón también consideró, un personaje... creó una escuela talmúdica. Es que mira, verás, mi interés por el hebreo comenzó un día, bueno, a mí siempre me gustaron, en las películas siempre me decantaba por los judíos, ¿no? Siempre. Pero mi interés por el hebreo empezó un día en esta casa con una conferencia del padre García Recio, que es el creador del Instituto Bíblico Leonés. Bueno, este es un hombre que es una eminencia. Nació en un pueblecito de la montaña, cerca de Cistierna. Y resulta que enfermó de pequeño y estuvo muchos años en la cama, ¿no? Y el párroco del pueblo le iba a visitar y le enseñó a leer hebreo. Tenía unos libros en la parroquia de hebreo y entonces el niño aprendió. Y comentó aquí públicamente que leyendo los salmos y la Torá en hebreo se curó, porque él había contraído una enfermedad muy extraña que no había remedio, y él relaciona la curación con la lectura de la Torá. Tanto es así que yo estuve esperando a que terminara la fila de consultantes para preguntarle a Jesús si de verdad era cierto, y me lo aseguró, me dijo, así fue. La Torá, los judíos la leemos por capítulos, por parashás, que decimos todo el año, y cada año volvemos a empezar y volvemos a empezar y volvemos a empezar. La última letra de la Torá es la Lamed, la L, y la primera es la Bet, de Bereshit. Lamed y Bet en hebreo significa Lev, corazón. Muchas gracias a todos. Muchas felicitaciones. Con las paras, sin las paras.